Reddit pregunta: ¿qué rompió tus sentimientos por alguien a quien amabas con locura? Cuando me di cuenta de que era la única que luchaba por mantener viva la relación. El amor no puede sobrevivir cuando es unilateral. Puedes tratar de convencerte de que no es tan malo excusando a la otra persona todo el tiempo, pero si tu relación requiere un esfuerzo constante y agotador, no es sostenible para tu salud física y mental. Darme cuenta de que solo me estaban usando como un reemplazo temporal, un simple suplente mientras encontraban a alguien que consideraban mejor, fue una de las experiencias más dolorosas que he vivido. Con el tiempo comprendí que muchas personas no buscan amor genuino, sino una compañía momentánea que les evite enfrentar la soledad. Le tienen pánico a estar solas, y por eso se aferran a lo que sea, a quien sea. Conozco a muchas parejas, pero solo un pequeño puñado parece realmente feliz. Y de ese grupo reducido, ninguno está formado por personas que iban saltando de relación en relación como si fuera un juego, esperando a que apareciera la indicada o el indicado. Ninguna de esas personas felices le tenía miedo a la soledad, porque cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, dejas de conformarte con vínculos vacíos. Entiendes que no se trata de llenar silencios ni de evitar la incomodidad de estar solo, sino de compartir tu vida con alguien desde la plenitud, no desde la carencia. Después de todo, si tu propia compañía no te basta, ¿por qué esperas que le baste a alguien más? Confianza. Una vez que se rompió para mí, ni todo el amor del mundo pudo volver a pegarla. Fue como en el segundo en que se fue la confianza, todos los sentimientos explotaron como una burbuja y nunca volverían. Me di cuenta de que no estaba enamorado de la persona real, sino de la versión idealizada que había creado en mi cabeza. Una versión que solo existía en mi imaginación, una proyección de lo que quería que fueran, no de lo que realmente eran. Y cuando finalmente me cayó el 20, el desencanto fue inmediato. El asco apareció rápido, y nunca se fue. Pasábamos mucho tiempo juntos, sobre todo en grupo, entre amigos, tomando, riendo, de fiesta. En ese contexto, todo parecía encajar. Pero cuando empezamos a compartir tiempo a solas, en sobriedad, me di cuenta de que no teníamos casi nada en común. Las conversaciones se volvían forzadas, los silencios incómodos, y la conexión simplemente no estaba. Supongo que, en realidad, me había enamorado de la versión borracha de esa persona. La versión sociable, divertida, desinhibida. Pero esa no era su versión real. Era solo una máscara que ambos llevábamos bien puestos mientras duraba la fiesta. Amor, ¿a veces sientes como si alguien hubiera reemplazado toda nuestra agua con vodka? Tonterías, cariño. Ahora bebe, me encantas cuando estás hidratada. Ese tipo de dinámicas puede parecer graciosa desde afuera, pero dice mucho sobre cómo idealizamos a alguien y nos aferramos a una versión que encaja con nuestras propias fantasías. Nos obsesionamos con una imagen, no con la persona. Proyectamos nuestros deseos, nuestras carencias, incluso nuestras inseguridades, y las envolvemos en el cuerpo de alguien más. Con el tiempo me di cuenta de que esto le pasa a mucha gente, especialmente a quienes tienen inseguridades profundas, se enamoran, o más bien, se aferran desesperadamente a alguien que parece representar una solución mágica a todo lo que les duele por dentro. Pero eso no es amor, eso es necesidad, es ilusión, es encaprichamiento. Y sí, eso fue exactamente lo que me pasó a mí. No los amaba. Amaba la idea que me había hecho de ellos. Una idea que, al final, no tenía mucho que ver con la realidad. Porque cuando la proyección se rompe, cuando ves con claridad a la persona que tienes enfrente, sin filtros, sin alcohol, sin expectativas, muchas veces lo único que queda es la verdad. Y a veces, esa verdad no te gusta nada. El tiempo y solo el tiempo. Tengo 2 ex, con las que no terminamos bien. Aún las extrañaba años después de que termináramos. Estar separados es lo único que ha disminuido mis sentimientos por alguien. Ambas me engañaron, y terminé las relaciones por eso. Todavía las quiero por todos los buenos recuerdos y emociones que me dieron, y a veces extraño lo que perdí. Pero ya no confío en ellas. Darme cuenta de que no me respetaban como yo los respetaba a ellos mató mis sentimientos.
El respeto es la base, en serio, y una vez que se va, el amor empieza a desvanecerse rapidito. Cuando esa persona dice una cosa y hace todo lo contrario o no hace nada, no sé qué es peor. Cuando me di cuenta de que invertí un montón de mi vida, haciendo todo el trabajo para mantener la relación a flote, pero él daba lo mínimo y actuaba como si hubiera hecho un montón por nosotros. La vi mirarlo a él como solía mirarme a mí. Esa mirada que antes me hacía sentir único, ahora era para otro. En ese momento, algo dentro de mí se congeló, el corazón se me enfrió, y supe que ya no había vuelta atrás. Así que empecé el proceso de dejarla ir, de la forma más tranquila y cordial posible. Mantuve la compostura. Fui respetuoso. Aunque por dentro tenía ganas de explotar, de gritar, de golpear al tipo. Pero sabía que eso no cambiaría nada. Solo me haría quedar como el villano en una historia que ya no era mía. Y probablemente acabaría arrestado. Así que en lugar de eso, me tomé un puñado de hongos, me tiré en la cama y lloré toda la noche. Lloré por lo que fuimos, por lo que ya no seríamos, por todas las veces que creí que era para siempre. Borré todas nuestras fotos. Me detuve en cada una por un segundo, y con cada clic sentí que arrancaba una parte de mí. Lloré un poco más. Después cerré la laptop, puse dibujitos animados y dejé que algo simple me distrajera hasta quedarme dormido. Dormí como 10 horas seguidas. Al día siguiente, me sentí increíblemente bien. No perfecto, no sanado, pero libre. Me mudé del lugar donde vivíamos juntos y empecé a seguir adelante, paso a paso. No fue fácil. Hubo días oscuros. Pero también hubo pequeñas victorias, nuevas rutinas, nuevas metas, carreras exitosas, entrenamientos donde dejé todo. Y hoy, puedo decir con honestidad que no podría estar más feliz de ya no estar con ella. A veces solo necesitas el silencio, el tiempo y algo de introspección, con o sin ayuda de hongos, para darte cuenta de lo que no querías ver, que estabas aferrado a una versión idealizada, o a un recuerdo que ya no existe. Aprendes mucho sobre una persona cuando te sentas a reflexionar sin distracciones, y también aprendes mucho sobre vos mismo. Gracias por leer hasta acá. Su mamá era controladora y sentí que él la dejaba controlar su vida y sabía que no iba a poder lidiar con eso. Era un narcisista encubierto. Una vez que ves esto, es como un interruptor. Como asco. Su total indiferencia hacia mí. Que alguien esté contigo porque bueno, ¿ok? Supongo es diferente a tener una pareja que te dé respeto y amor mutuo. Enterarme de que estaban dispuestos a hacer por alguien más lo mismo que no harían por mí. Irresponsabilidad financiera. Empezó a salir con alguien 31 años menor que ella. Le señalé que esa era exactamente la misma diferencia de edad entre mi papá y yo. Pero no pareció importarle. Supongo que ahí entendí algo muy simple: no me amó. No de verdad. A veces, no hay una gran traición, ni una pelea épica, ni una historia complicada detrás. Simplemente no te aman de vuelta. Y duele. Pero también es liberador verlo con claridad. Te da permiso para dejar de insistir, para soltar. Después descubrí que, un día, cuando creyó que no lo estaba mirando, le dio una patada a mi gato. Mi gato. Ahí ya no se trataba solo de desamor. Se trataba de humanidad, o de la falta de ella. Me di cuenta de que no solo no me amaba, tampoco tenía empatía. Y eso fue suficiente para dejar de idealizarla por completo. Y aún así, a pesar de todo, cuando me rechazó, aunque fuera de manera amable, me dolió. Lo confieso. Me puse triste un rato. Lloré, pensé, repasé todo. Pero después me sacudí. No sirve de nada revolcarse indefinidamente en la tristeza. El rechazo duele, pero no mata. Aceptarlo también es un acto de amor propio. En otra etapa, me mudé con una pareja. Y fue ahí donde me di cuenta de lo poco funcional que era la relación. Todo caía sobre mí: cocinar, limpiar, poner orden. No había ganas de construir algo juntos. Solo apatía. Inmadurez disfrazada de libertad.
Y lo peor era que yo no era el único al que le pasaba. Una amiga mía vivió exactamente lo mismo. Se divorció de un tipo así. Y cuando creyó que había aprendido, se mudó con alguien nuevo, que resultó ser igual. Mismo patrón, mismo resultado. Vivió con él solo unos meses antes de decir, no. Otra vez no. Y se fue. Esta vez, más rápido, más fuerte. A veces, la experiencia no te salva del error, pero sí te enseña a salir más rápido de donde no perteneces. No me amó de vuelta, así de simple. Su apego evitativo. Como alguien que evita, puedo entender por qué. ¡Qué asco! La inconsistencia es tan asquerosa. Y la palabra avoidant significa evitar. Sin endulzar nada. Y si alguien quiere estar solo e ignorar, que se vaya y lo haga en su propio tiempo y no debería estar saliendo con nadie. Antes me gustaba mucho este tipo, hasta que una noche en FaceTime se puso a desahogarse de la nada y dijo pagar la manutención de los hijos es peor que la manutención es por 18 años y la solo dura una noche. Me dio un asco total. Colgué al instante y lo bloqueé de todo. Me pegó. Que se metan con alguien más. Ya sea que esté enamorado de alguien o encaprichado, es lo mismo. Si le dan bola a alguien más, ya fue. Siempre están ignorando las emociones. Como si no importaran, como si todo fuera un juego. Pero tarde o temprano, todo eso se desmorona. Me enteré, no sin sorpresa, de que tenía a otros 4 tipos en rotación. 4. Más 2 mujeres. 6 personas al mismo tiempo, todos creyendo que estaban en una relación exclusiva con ella. Todos creyendo que eran el elegido o la elegida. Yo incluido. Fue un golpe duro al ego, pero también una sacudida necesaria. La verdad, le explotó en la cara de forma espectacular. No había manera de sostener esa mentira cuando todos empezamos a conectar los puntos y hablar entre nosotros. Lo irónico es que de todo ese caos salió algo bueno. Terminé saliendo con una de sus mujeres durante un par de meses. Fueron meses divertidos, sin presión, sin mentiras, y con una honestidad brutal desde el día 1. Al menos nos entendíamos, y nos reíamos del desastre del que veníamos. A veces, el universo tiene un sentido del humor muy retorcido, y francamente, lo agradezco. Darme cuenta de que, por mucho que haga, por mucho que dé, por mucho que me esfuerce en mostrar cuidado, atención, afecto o simplemente presencia, nunca me van a priorizar como yo los priorizo a ellos, fue uno de los golpes más duros, pero también más reveladores que me ha tocado vivir. A veces creemos que si damos lo mejor de nosotros, si estamos ahí incondicionalmente, si demostramos que nos importa, eventualmente la otra persona va a vernos con los mismos ojos, con el mismo nivel de compromiso o al menos con una pizca de consideración. Pero no. No siempre es así, y eso no es tu culpa. Pero duele como si lo fuera. Recuerdo estar hablando con una chica que me dijo que andaba corta de dinero. No me pidió ayuda directamente, pero lo insinuó. Yo, que en ese momento no tenía mucho, pero quería demostrarle que podía contar conmigo, le transferí algo. Le mandé la captura para que supiera que ya estaba hecho. ¿Y su respuesta? Nada. Me dejó en visto. Pasó un día entero antes de que apareciera con un simple gracias. Ni una palabra más. Y no es por el dinero. No es por la transacción. Es por el gesto. Por el valor del tiempo y del esfuerzo que me tomó ganarlo. Es por sentir que estás dispuesto a dar algo importante para ti, solo para recibir indiferencia. Porque si le hubiera costado más agradecerme que a mí ayudarla, tal vez el problema no era la situación, sino lo que yo significaba en su vida. Otra chica con la que hablaba vivía a 4 horas de mi ciudad. Cada vez que sabía que iba a estar por allá, le avisaba con tiempo, con la esperanza de verla, de compartir algo, aunque fuera un café. Su respuesta siempre era vaga, sin compromiso. Si estoy libre, podríamos vernos o te aviso más cerca de la fecha. Nunca una respuesta clara, nunca una muestra real de interés. Siempre dejándome en la categoría del quizás.
Pero cuando ella era la que venía a mi ciudad, o incluso a mi pueblo natal, yo reorganizaba mi agenda entera. Cancelaba salidas, movía reuniones, posponía lo que fuera necesario solo para tener un momento con ella. Y lo hacía con gusto, porque me importaba, porque sí era una prioridad para mí. Pero con el tiempo, tuve que aceptar algo que no quería ver, no era recíproco. Yo era solo una opción más entre otras, y probablemente, no la mejor opción. Y cuando eso pasa una y otra vez, cuando te encontrás con personas que te hacen sentir así, empezás a notar un patrón. Periodos prolongados de indiferencia, esfuerzos unilaterales. Gente que desaparece cuando más necesitas una palabra, una presencia, una señal de que estás en su mente aunque sea un poco. Y a veces, las cosas van más allá. A mí me pusieron los cuernos. Me mintieron en la cara. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando intentaron convencerme de que lo estaba imaginando todo. Que estaba siendo paranoico, inseguro, irracional. Gaslighting en su forma más cruel. Te hacen cuestionarte todo, tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos. Llegas a pensar que el problema sos vos. Que estás roto. Que no sabes amar. Pero no es verdad. No lo merecías. Ninguno de nosotros lo merece. Con el tiempo, aprendí que no basta con querer mucho. Que amar con intensidad no garantiza que te vayan a amar de vuelta. Que priorizar a alguien no significa que te van a priorizar también. Que estar presente para otros no asegura que estarán ahí cuando los necesites. Que dar todo no siempre es suficiente. Pero también aprendí algo más importante, que tu valor no depende de cómo otros te traten. Que mereces amor recíproco, genuino, sin juegos, sin dudas, sin quizás. Merezcas a alguien que te diga sí sin condiciones, que te escuche, que te vea, que te agradezca. Que se quede porque quiere, no porque le conviene. Y hasta que llegue esa persona, si llega, al menos ahora sé qué cosas no quiero volver a tolerar. Qué señales no voy a volver a ignorar. Y qué tan fuerte puedo ser, incluso después de haber sido decepcionado. Cuando me quiso de vuelta. Realmente solo me interesaba la idea de él, o más que nada soñar con él en vez de estar con él. Me ha pasado varias veces. Enamorada de estar enamorada, en vez de estar realmente enamorada. Su afán desmedido por complacer a la gente siempre me llamó la atención. Sé que muchas veces viene de un lugar doloroso, de un trauma profundo que hace que esa persona crea que su única forma de ser querida o aceptada es haciendo felices a los demás, sacrificando sus propias necesidades y límites. Pero déjame decir algo muy claro, es absolutamente horrible estar en una relación con alguien que evita a toda costa su propio trabajo interno. Alguien que no cree que puedas manejar una conversación honesta, o siquiera un poco de incomodidad, y por eso se esconde, se evade y evade todo lo que pueda. No me proyectes tu propia evasión interna. No me exijas que te lea la mente ni que adivine tus emociones. Y, por favor, no esperes que me convierta en tu terapeuta, animador y cuidador a tiempo completo. Eso no es amor ni apoyo, es una carga injusta y agotadora. Complacer a la gente solo termina complaciendo a quienes se sienten con derecho a desde los demás. Y cuando esos límites desaparecen, lo que queda no es una relación sana, sino un desgaste constante y silencioso. Ella era una de esas personas que siempre quería quedar bien con todos. Nunca una negativa directa, siempre un sí que en realidad era un no. Una consecuencia de su historia y su dolor, claro. Pero no es excusa para evitar crecer o enfrentar las propias sombras. Yo fui a terapia, trabajé en mis heridas, en mis límites, en aprender a comunicarme y a esperar respeto. Porque eso es lo que merecemos todos. Perdí amigos por no estar dispuesto a tolerar esa dinámica. Perdí amigos por decir basta cuando ellos no respetaban mis límites. Pero, curiosamente, nunca perdí una pareja por eso. Aprendí que es preferible estar solo que mal acompañado. Que el amor no debería doler tanto ni exigir que te pierdas a vos mismo para mantenerlo. Cuando alguien que dice amarte prefiere a otras personas antes que a vos, duele. Más aún cuando esa persona es tu pareja, tu esposo, quien debería ser tu principal apoyo y respeto.
Mi esposo tiene una costumbre que me saca de quicio. Señala y critica el mal comportamiento que ve en otros hombres hacia las mujeres. Por ejemplo, si un tipo interrumpe o le corta la palabra a una mujer que está hablando, él no duda en llamarle la atención. Eso, en teoría, debería ser algo positivo, ¿no? Defender el respeto hacia las mujeres, hacer valer la palabra de las personas. Pero aquí está la trampa. Cuando él me hace lo mismo a mí, me interrumpe, me minimiza, no me escucha realmente, no solo no lo reconoce, sino que a veces se pone a la defensiva, niega que esté mal o justifica su actitud. Es una contradicción que duele y confunde. ¿Por qué es tan fácil ver y señalar lo que está mal en otros, pero tan difícil admitirlo en uno mismo? ¿Por qué se defiende de una crítica legítima cuando viene de la persona que supuestamente ama y respeta más en el mundo? Esta situación no solo me hace sentir menospreciada, sino también desplazada, como si mis palabras y mis sentimientos fueran menos importantes que los de cualquier otra mujer a la que él defiende con firmeza. Me hace preguntarme qué significa realmente el respeto en nuestra relación, y cómo podemos construir un espacio donde ambos seamos escuchados y valorados por igual. Finalmente me di cuenta de que nunca podría competir con las sustancias, lo intenté intermitentemente durante años, estaba locamente enamorado de ella, pero nunca pude competir con las esposas líquidas, como ella las llamaba. Las mentiras constantes fueron desgastando la relación poco a poco. Cada pequeño engaño, aunque parecía insignificante en el momento, acumulaba una sensación de desconfianza que era difícil de ignorar. Además, la falta de cuidado personal era evidente. A veces apenas se lavaba las manos y parecía no darle mucha importancia a la higiene. Para mí, era complicado entender cómo alguien podía mostrarse tan descuidado, sobre todo porque la higiene también refleja, en cierto modo, el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Sentirme tratada como si fuera menos, y no como su igual, en casi todas las situaciones fue otra de las cosas que más me afectaron. A veces eran detalles pequeños, pero constantes, que me hacían dudar de mi propio valor dentro de la relación. Su indiferencia hacia mí era algo que me dolía profundamente y que me hacía sentir invisible, como si mis emociones y necesidades no tuvieran importancia. Ese tipo de indiferencia se siente como un vacío que va creciendo y que poco a poco te va apagando por dentro. Recuerdo un día en particular en el que le pedí apoyo con anticipación para algo que para mí era muy importante. Esperaba que estuviera ahí, que me acompañara o simplemente que me escuchara. Pero cuando llegó ese momento y volví a buscarlo, me dejó llorando en brazos de otra persona. Se alejó mientras yo estaba vulnerable y conmovida, y eso fue una de las experiencias más dolorosas que he vivido. Nunca podría imaginar alejarme de alguien a quien amo cuando lo veo en ese estado, porque para mí, el amor también es estar presente en los momentos difíciles, no solo en los felices. Esa misma noche, su atención estaba más centrada en otra persona, lo que me hizo sentir aún más desplazada y sola. Me desperté con ellos juntos en la habitación contigua, y esa imagen quedó grabada en mi memoria como un símbolo de la distancia que se había creado entre nosotros. Fue un momento que me hizo darme cuenta de muchas cosas sobre lo que estaba pasando y cómo me estaba afectando. Con el tiempo, también noté que ya no podía conectar con él de la misma manera íntima y profunda que antes. Esa conexión especial que compartíamos, ese espacio seguro donde podía entregarme sin miedo, se había perdido. Mi mente, sin que yo lo notara del todo, empezó a protegerme y no me permitía sentirme segura para entregarme por completo como lo hacía antes. Sentí que había un muro invisible entre nosotros, que no podía derribar, y eso fue una señal clara de que algo no estaba bien. Nunca me defendió contra su familia o amigos cuando pasaba algo. Yo era la última en ser considerada importante. Al principio, pensé que solo les estaba dando el beneficio de la duda, pero cuando tuve video/audio de su familiar hablando en mi porche y él no dijo nada a cambio, se acabaron las tonterías y lo eché. Me doy cuenta de que cada vez que quiero hablar y arreglar el problema o la bronca entre nosotros, él me ve como el problema, aunque cometa los mismos errores una y otra vez. Y yo trato de hablar con él, de explicarle y de contarle cómo me sentí cuando hizo lo que hizo. Sus palabras a veces también me hieren, por lo insensible que es. Y también por tener que ser el hombre en la relación. Citas/planear a dónde vamos, decidir dónde o qué comer, dar regalos, rogar para estar juntos o pedir aunque sea lo mínimo y, por último, por querer que ponga límites con sus amigas, con las que tuvo algo antes.
Todo esto me hizo quedar como en shock con lo que hace, hasta que ya no quiero saber más nada de él. Cuando me trató como la última opción porque no tenía otras y pensó que iba a volver después de que terminara conmigo la última vez por algo que alguien más dijo de él hace más de 10 años. Además, tanta inseguridad y quejas. Pensé, ni de coña. Una vez, después de un día particularmente duro, me senté y le conté a mi exmarido cómo me sentía. No era algo que hiciera a menudo. No soy una persona que se queje por todo, pero ese día necesitaba apoyo, comprensión, un poco de contención. Solo quería compartir lo que me había pasado, sentirme escuchada. Y su respuesta fue: siento que no tienes derecho a quejarte. Así, sin más. Me quedé en silencio. No supe qué decir al principio. Porque esa frase no solo fue cruel, fue el resumen perfecto de algo que venía sintiendo desde hacía tiempo pero no quería admitir. Que en nuestra relación, incluso después de más de 2 décadas juntos, yo no era vista como su igual. Que mis emociones, mis luchas, mis días difíciles, valían menos que los suyos. Siempre que intentaba contarle algo, él tenía que superarme. Si yo decía que me dolía la cabeza, él respondía que le dolía más. Si contaba una dificultad, él tenía una historia más difícil. Nunca podía simplemente escuchar. Le pregunté una vez por qué tenía que ser siempre una competencia, una especie de a ver quién sufre más. ¿Por qué no podía simplemente estar ahí para mí? Y fue entonces cuando dijo esa frase. Y ahí entendí, con una claridad dolorosa, que no me respetaba. Que quizás nunca lo había hecho. Habíamos estado juntos 22 años. Y después hubo más señales, algunas que ya no podía seguir ignorando. Me enteré de que se había acostado con otra persona mientras yo estaba embarazada. Y no fue cualquier aventura, era una mujer casada. El nivel de traición, el descuido emocional, la falta de empatía, fue demasiado. Sentí que se derrumbaba todo lo que había construido, todo lo que había creído que éramos. También me fui dando cuenta de algo más sutil pero igual de hiriente. Cada chiste que hacía sobre mí, cada broma que soltaba delante de otros, en realidad escondía una crítica. Disfrazaba el desprecio de humor. Al principio me reía, me encogía de hombros, pensaba que solo estaba bromeando. Pero con el tiempo, empecé a ver el patrón. No eran bromas. Eran puñaladas camufladas. Y cuando finalmente lo vi por lo que era, cuando abrí los ojos y ya no traté de justificarlo, fue como si todas las mariposas murieran de golpe. En una sola noche, se apagó algo dentro de mí que llevaba años resistiendo. Porque llega un punto en el que ya no podés seguir maquillando la falta de respeto, ni disfrazando el dolor con paciencia, ni llamando críticas constructivas a lo que en realidad son formas sutiles de humillarte. A veces, no hay un gran grito ni una pelea final. A veces, la relación se termina en silencio, en ese momento preciso en que te das cuenta de que te mereces algo mucho más sano, algo más real. Y ese fue mi momento. Cuando tenía 30 años, recuerdo haber dicho con convicción, no puedo seguir haciendo esto a los 40, pero el tiempo pasó. Llegó la década siguiente, y ahí estaba yo, a los 40, aún atrapado en lo mismo. Aún en una relación donde no me sentía valorado, donde me trataban con frialdad o con desprecio, como si mis emociones fueran un estorbo. Aún intentando justificar lo injustificable, sosteniendo algo que hacía tiempo había dejado de sostenerme a mí. Ese año tomé una decisión difícil, terminé la relación. No fue una ruptura impulsiva ni llena de rabia. Fue una despedida silenciosa, nacida del cansancio profundo de quien ya había dado demasiado, durante demasiado tiempo. La seguía queriendo. La extraño todavía, todos los días. Cada uno de ellos es una lucha entre el recuerdo de lo que alguna vez fue y la realidad de lo que ya no podía seguir siendo. Pero por mucho que duela, sé que fue lo mejor. Hubo muchas razones que me llevaron hasta ahí. Una de las más duras fue la traición, que me hayan sido infiel. Pero incluso más difícil que eso fue ver cómo eligió tratarme después, cómo se negó a asumir sus errores, a tomar responsabilidad. Como si todo se pudiera barrer debajo de la alfombra, como si mi dolor no tuviera peso. El corazón a veces se aferra a lo que fue, incluso cuando la mente ya sabe que es momento de soltar. Pero también sé que el amor propio no es egoísmo.
es saber cuándo retirarse para poder sanar. Hoy, mi corazón sigue haciendo las paces con la decepción. Todavía late con cicatrices, pero también con la esperanza de que hay más en esta vida que una relación rota. Así que he decidido explorar otras facetas de mí mismo, mis pasiones, mis silencios, mis amistades, mis sueños olvidados. Todo eso que quedó en pausa mientras intentaba arreglar lo que no era mío reparar solo. El corazón necesita tiempo. Necesita espacio para reconstruirse y aprender a confiar otra vez, no solo en otros, sino en uno mismo. Y eso es lo que estoy haciendo. Día a día. Paso a paso. Sin prisa, pero con propósito. Me di cuenta de que estaba profundamente apegada, de una forma poco sana, a la primera persona que me mostró amabilidad después de mi intento de... En ese momento de oscuridad, cualquier gesto de cuidado parecía un salvavidas, y yo me aferré con toda la fuerza de alguien que no quiere volver a hundirse. Pero con los años fui entendiendo que ese apego no era amor real ni conexión auténtica, era necesidad, miedo y gratitud confundidos. Con el tiempo también comprendí que esa persona no me veía de la misma manera que yo la veía a ella. Sus actos y decisiones me lo demostraron una y otra vez, y después de varios eventos que me dolieron profundamente, tuve que ser honesta conmigo misma. Era más seguro y saludable para mí empezar a desapegarme, aunque doliera. Decidí que debía trabajar en mí misma, en reconstruir mi vida y mi autonomía, en lugar de depender emocionalmente de alguien que no era tan confiable ni estaba dispuesto a sostenerme como yo lo necesitaba. En medio de todo esto, apareció otro tipo por el que sentía algo. Cada vez que interactuábamos surgían emociones fuertes. Había química, interés, posibilidad, pero luego desaparecía por semanas, incluso meses, y me dejaba en un limbo. Esa intermitencia me desgastaba y me hacía sentir invisible. Así que también ahí tuve que tomar una decisión difícil, dejar de alimentar sentimientos por alguien que no estaba presente de verdad. En paralelo, empecé a darme cuenta de otros patrones. Perdí mi independencia poco a poco sin darme cuenta, y al final también la atracción íntima que sentía por mi pareja. Algo se había roto. Estaba con amigos y notaba que con ellos me sentía segura, escuchada, respetada. En cambio, ya no sentía esa seguridad ni esa calma con mi pareja. Sus comportamientos controladores y su constante preocupación por lo que dirían los demás hicieron que nuestro espacio, que debería haber sido de apoyo y complicidad, se volviera pesado. Me dolió ver que no me apoyaban ni me respaldaban. Que, en lugar de disfrutar juntos, siempre había una tensión por qué va a pensar la gente de esto o aquello. Que la diversión, la espontaneidad y la confianza habían sido reemplazadas por juicios, control y distancia emocional. Todo esto me llevó a un punto de claridad. No se puede construir un vínculo sano desde la dependencia, la ausencia o el control. El amor requiere presencia, respeto y reciprocidad. Y a veces, aunque duela, la decisión más valiente es soltar y empezar a sanar por tu cuenta.